¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Las autoridades de Texas encontraron hacinados a 90 inmigrantes ilegales. Algunos tenían síntomas del virus del PSC. Andrew Giuliani condenó la investigación contra su padre. Dice que se trata de acusaciones puramente políticas. Altos funcionarios están dando voz de alarma sobre ataques energéticos dirigidos contra suelo estadounidense. Los incidentes parecen similares al síndrome de La Habana. Científicos apoyan la decisión de Brasil de prohibir la vacuna rusa, mientras México dice que no aceptará propaganda en contra. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. Esta noche comenzamos con Texas. La policía de Houston informó el hallazgo de más de 90 personas que fueron encontradas dentro de una casa de 2 pisos en Houston, en Chasington Drive, luego de recibir una llamada de secuestro que resultó ser mucho más que eso. Esta es la historia. El subdirector Darren Edwards dijo que los oficiales encontraron a decenas de personas, todas hacinadas en 2 habitaciones separadas. Él dice que no había niños, la persona más joven tenía unos 20 años. De las cerca de 90 personas había aproximadamente 5 mujeres y el resto eran hombres. Edwards dice que esto es más un asunto de trata que de tráfico. Al parecer llevaban tiempo sin comer, pero la policía de Houston les dio comida y agua. Varios tenían síntomas del virus del PSC, sin sentido del olfato ni del gusto. Les hicieron pruebas rápidas para estar seguros. Edwards dijo que por ahora no había información sobre los sospechosos. El Departamento de Seguridad Nacional está investigando el caso. La investigación de los negocios del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, con Ucrania está en marcha. Los Giuliani dicen que es una represalia política por su papel en la administración Trump. Christina Kim de NTD habló con Andrew Giuliani, el hijo del alcalde, sobre la situación. Rudy Giuliani dice que el Departamento de Justicia invadió la relación abogado-cliente y que su orden de registro era injustificada. Eso es después de que la agencia allanara su casa e incautara sus dispositivos electrónicos el miércoles. Andrew Giuliani, hijo del exalcalde, condenó la investigación diciendo que es puramente política. Creo que mi padre será completamente reivindicado de estas politizadas acusaciones contra él. Según se informa, las autoridades están investigando si Giuliani violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros o FARA, que requiere que se registre en el Departamento de Justicia DOJ cualquier ciudadano extranjero que pueda representar. El exalcalde dijo a Fox que nunca ha representado a un extranjero y que la orden se basa en una falta de registro por representar a un funcionario al que dice que nunca ha representado. Le preguntamos a Andrew Giuliani sobre esto. Algunos expertos legales están diciendo que si no tuvieran la confianza de que tendrían suficientes pruebas para presentar esto, no lo habrían hecho. ¿Qué tiene que decir al respecto? Estos son los mismos expertos legales que estuvieron diciendo durante 2 años y medio que Trump estaba involucrado en la colusión rusa. Los mismos expertos legales que dijeron que había información de inteligencia cuando en realidad había un expediente de investigación opuesto, que terminaron obteniendo 4 órdenes de vigilancia. No sé qué expertos legales son estos, pero considerando el historial durante los últimos 5 años, no doy mucha importancia a los expertos legales de la televisión. El presidente Biden dice que no sabía nada de la investigación ni de la orden judicial de antemano, pero el menor de los Giuliani dice que no le cree y que cualquier persona asociada a Trump es un objetivo. También preguntamos a Giuliani sobre su posible candidatura a gobernador. Usted dijo que podría presentarse a gobernador de Nueva York. ¿Juega este acontecimiento con su padre algún papel en su decisión? Creo que en todo caso hace que me lo plantee con más fuerza. Para ser sincero, sé lo que es esto. Es una táctica de intimidación. Como dije antes, no va a funcionar. Giuliani dijo que anunciará si se presentará a gobernador pronto. No sabe si esta investigación dificultará su capacidad de conseguir votos, pero dice que está preparado para el desafío y cree que la mayoría de los neoyorquinos lo verán como lo que es, lo que describe como la completa politización del Departamento de Justicia.
Esta semana se cumple el 50 aniversario de Amtrak desde que realizó su viaje inaugural. Hoy el presidente Joe Biden está en Filadelfia celebrando la historia de la compañía. Amtrak salió por primera vez de Nueva York el 1 de mayo de 1971. 50 años después, la compañía ha transportado a millones de personas por todo el país y sigue dejando huella en todo Estados Unidos. Biden dice que recortar la financiación de Amtrak sería un desastre. Un solo día sin Amtrak en el corredor noreste, por ejemplo, costaría a la economía $100 millones. A lo largo de sus 50 años de historia, Amtrak aún no ha obtenido beneficios. Sin embargo, Amtrak estaba a punto de obtener su primer beneficio operativo hasta que la pandemia mundial lo estropeó. Las declaraciones de Biden ofrecen una esperanza optimista para la empresa. Estados Unidos vuelve a estar en movimiento. Tenemos que recordar que estamos en Estados Unidos de América. No hay nada que supere nuestra capacidad, nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Biden también destacó la importancia de la financiación de Amtrak y el papel que puede desempeñar la compañía en la reducción de emisiones. Esta es la ganga de las gangas de las gangas. Es económica y ambientalmente un salvavidas. Biden afirma que su paquete de infraestructuras de $2 billones destinará $80,000 millones a Amtrak. El presidente Biden es conocido desde hace tiempo por su afinidad con el sistema ferroviario, lo que le ha valido el nombre de Amtrak Joe. A lo largo de su carrera política en Washington, Biden se desplazaba regularmente durante más de una hora desde Delaware a D.C., realizando más de 8,000 viajes. Y entre los críticos más duros del nuevo plan de gastos de Biden está el senador Tim Scott, que dio la respuesta oficial del Partido Republicano tras la sesión conjunta. Scott dijo a los estadounidenses que el éxito no viene del gobierno, sino del pueblo. Even more taxing, even more spending to put Washington even more. Aún más impuestos, aún más gastos para poner a Washington aún más en medio de tu vida desde la cuna hasta la universidad. Nuestro gran futuro no vendrá de los planes de Washington ni de los sueños socialistas. Vendrá de ustedes, el pueblo estadounidense, negros, hispanos, blancos y asiáticos, republicanos y demócratas, valientes policías en los barrios negros. No somos adversarios, somos una familia. Estamos todos juntos en esto y conseguiremos vivir en el mejor país del mundo. And we get to live in the greatest country on earth. Scott destacó que la belleza del sueño americano es que las familias pueden definirlo por sí mismas. El republicano acusó a Biden de abandonar principios que mantuvo durante décadas y de separar aún más a los dos partidos. El senador demócrata moderado Joe Manchin dijo que el precio del nuevo plan de gastos de Biden le hacía sentir incómodo. El senador dijo que le preocupa cómo se va a pagar y la creciente deuda pública. Estadounidenses están reportando síntomas preocupantes de lo que los expertos llaman ataques energéticos de fuentes desconocidas, y ahora se están reportando ataques aquí mismo en suelo estadounidense. La Casa Blanca, los senadores y otros están investigando y hablando al respecto. Esto es lo que dicen. CNN informó el jueves que se están investigando 2 posibles ataques de energía dirigida en Estados Unidos. Los incidentes parecen similares al síndrome de La Habana, probablemente causado por energía de microondas dirigida, dañando su objetivo. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la Casa Blanca todavía está evaluando la situación, que incluye un ataque cerca de la Casa Blanca. Ocurrió el pasado noviembre cerca de la elipse en el lado sur de la Casa Blanca. Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional se enfermó repentinamente. Otro incidente tuvo lugar en 2019 en un suburbio de Virginia. Ya en 2016, varios diplomáticos estadounidenses y funcionarios de la CIA destinados en el extranjero, incluso en Cuba y China, comenzaron a experimentar problemas de salud inexplicables. Los síntomas del síndrome de La Habana incluyen náuseas, dolor de cabeza, pérdida de memoria y mareos. Funcionarios estadounidenses están dando la voz de alarma sobre los últimos ataques que presuntamente se han producido en suelo estadounidense. La directora de Inteligencia Nacional, Avril James, declaró el jueves ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Es críticamente importante y es algo que conozco, General Berrier. Sé que en toda la comunidad de inteligencia, francamente, los líderes están centrados en esta cuestión.
La senadora Jean Shaheen instó a las agencias de inteligencia a divulgar parte de esa información. Hay personal que se ha visto perjudicado, que lo necesitan. Tenemos que asegurarnos de obtener la atención y los beneficios que requieren. En marzo, el Departamento de Estado designó a la embajadora Pamela Spradlin para dirigir la respuesta de la agencia a estos misteriosos ataques contra diplomáticos estadounidenses. Y regresando, hablaremos de una iniciativa que busca incautar los bienes del chavismo en Estados Unidos y las últimas actualizaciones de la vacuna rusa en Latinoamérica. Esto y más en NTD. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tank Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. La tasa de criminalidad está aumentando en las principales ciudades de Estados Unidos y ahora además las fuerzas policiales tienen problemas para retener a sus efectivos. Hablamos con un exoficial de la Marina sobre por qué cree que esto está sucediendo. La policía de todo el país se enfrenta a una escasez de personal. El Departamento de Policía de Seattle dice que desde 2020 más de 200 agentes dejaron sus puestos de trabajo alegando un clima hostil antipolicía en la ciudad. El jefe de policía de Seattle, Adrián Díaz, dijo que están en mínimos históricos en la ciudad y dice que los recortes presupuestarios también jugaron un papel. El ayuntamiento está considerando recortar $5.4 millones. Casi 190 policías de Louisville, Kentucky, también se marcharon optando por jubilarse o renunciar. Esto, mientras el Departamento de Justicia investiga a la policía de Louisville tras la muerte de Breonna Taylor. Por otro lado, Filadelfia se enfrenta a problemas similares. Están teniendo problemas para encontrar reclutas y gran cantidad de oficiales se están retirando. El teniente Steven Rogers dice que si esto continúa, no habrá ningún policía para hacer cumplir la ley. Hay una guerra contra la policía en este país, y esa guerra está siendo ejecutada por el Partido Demócrata, que abrazó una agenda socialista comunista. Además del ambiente antipolicía, el teniente Rogers dice que otras reformas recientes tampoco permiten a los policías hacer su trabajo. Dice que el ataque contra la aplicación de la ley local introduce el potencial de una fuerza policial nacional. Mire, lo que vemos que está sucediendo ahora, lo vimos en los países comunistas. El hecho es que el gobierno quiere controlar todo, incluyendo cómo se aplica la ley. Está yendo por un camino peligroso. Señala el aumento del uso de la Guardia Nacional este año, lo que, según él, demuestra cómo se está centralizando la fuerza policial. Por ejemplo, la Guardia Nacional estuvo en D.C. durante 3 meses después de la toma de posesión, lo que provocó la frustración de la población y de las tropas. Rogers afirma que el problema de la policía no es el racismo sistémico, sino una politización excesiva, y cree que la brecha entre la gente y la policía no es tan grande como se presenta. Politización sistémica de todo el sistema. Ahora todo es política, todo es racial. Pero eso no viene de la gente, de la comunidad o de la policía. Viene de los políticos, de ambos lados, republicanos y demócratas. Rogers dice que la gente debe informarse sobre lo que está ocurriendo y elegir a los políticos que sirvan al pueblo, no a su propia agenda política. Insta a los estadounidenses a tener fe en que las cosas cambiarán. Un nuevo fallo de la Corte Suprema podría hacer que sea más difícil deportar a algunos inmigrantes ilegales. El Tribunal Superior le dio la razón a un guatemalteco en una disputa por su proceso de deportación. La Corte Suprema falló en favor de un inmigrante ilegal que argumentó que no debía ser deportado porque su documentación oficial estaba incompleta. El guatemalteco tiene delitos menores por conducir sin licencia. El hombre entró a Estados Unidos en 2005 y ahora tiene 3 hijos pequeños que son todos ciudadanos estadounidenses. Para evitar la separación de familias, los funcionarios pueden cancelar la deportación si un inmigrante ha vivido en Estados Unidos durante 10 años. Pero hay un truco. El gobierno puede detener el reloj enviando un aviso de comparecencia. El fallo se reduce a la palabra un. El inmigrante argumentó que el gobierno debe entregar un documento específico con toda la información en lugar de múltiples documentos. Los jueces conservadores se dividieron por igual en la votación de 6-3.
El juez Neil Gorsuch dijo: a un determinado nivel, la disputa de hoy puede parecer semántica centrada en una sola palabra, una muy pequeña, pero las palabras son la forma en que la ley limita el poder. El juez Brett Kavanaugh no estuvo de acuerdo, señalando que el hombre sí recibió toda la información requerida. El magistrado dijo que esta interpretación engendrará una letanía de absurdos que impondrá costos y cargas sustanciales al sistema de inmigración. Y el Departamento de Justicia está poniendo fin a los límites de la era de Trump sobre las subvenciones a la ciudad de santuario. La política de 2017 había cortado cientos de millones de dólares en financiación a las ciudades que no cooperan plenamente con los funcionarios de inmigración de Estados Unidos. El ex fiscal general Jeff Sessions había dicho que la financiación del gobierno estaba condicionada a que se permitiera a las autoridades preguntar por el estatus migratorio de las personas encarceladas. Los estados y las ciudades criticaron la última medida, pero el gobierno de Biden pidió a la Corte Suprema que desestime cualquier caso pendiente relacionado con la ciudad de santuario. 2 senadores hispanos están patrocinando una ley que busca incautar los bienes del chavismo dentro de Estados Unidos. Dicen que servirá para fortalecer la democracia en Venezuela. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz presentaron el jueves un proyecto de ley que busca incautar los bienes de personas vinculadas al régimen venezolano. La ley denominada PANA pondría a disposición del Departamento de Estado estos activos para defender los derechos humanos, apoyar a los medios de comunicación independientes y combatir la corrupción en Venezuela. En abril de 2020, las autoridades federales de Florida incautaron $450 millones en activos relacionados con casos de corrupción venezolanos. Se estima que en 2020 había $1.500 millones en activos venezolanos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Florida acaba de aprobar 2 proyectos de ley respaldados por los republicanos. Uno se centra en la integridad electoral, el otro la lucha contra la censura de las grandes empresas tecnológicas. El proyecto de ley sobre la integridad de las elecciones exigirá que de manera más estricta se verifiquen las firmas de los votantes y las solicitudes anuales de votos por correo. También exigirá la supervisión de los buzones de votación y pondrá limitaciones a quien pueda devolver una papeleta de voto por correo terminada. Los republicanos de Florida dicen que el proyecto de ley protegerá la seguridad de las elecciones, pero los demócratas se oponen diciendo que es parte de un complot mayor para suprimir a los votantes. El proyecto de ley que busca luchar contra la censura de las grandes empresas tecnológicas también encontró resistencia. Algunos demócratas de Florida argumentan que el proyecto de ley es una reacción política a la suspensión de Trump en las plataformas de redes sociales, pero los republicanos dicen que se trata de proteger la libertad de expresión de los floridanos que enfrentan censura en Internet. Se propusieron enmiendas a ambos proyectos de ley y ahora se dirigen de nuevo al Senado. Pasemos ahora a nuestra sección de China con Julián Bertone, quien nos tiene las últimas actualizaciones del país asiático. Una importante agencia sanitaria canadiense se enfrenta a preguntas sobre por qué su laboratorio dio muestras de virus mortales al Laboratorio de Virología de Wuhan en China. En 2019, el Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá, o NML, entregó muestras del virus de ébola y genipavirus al Laboratorio de Wuhan para su investigación. El NML es el laboratorio de nivel 4 de máxima seguridad de Canadá y trabaja con algunos de los patógenos humanos y animales más mortíferos del mundo. El Comité de Relaciones entre Canadá y China pide ahora al NML y a la Agencia de Salud Pública de Canadá que testifiquen. Esto es así después de que no proporcionaran documentos sobre esta transferencia de los virus. En un testimonio anterior del comité, el vicepresidente en funciones del NML parece admitir que la transferencia se realizó a petición del laboratorio chino de Wuhan. Al escuchar esta admisión, el comité se quedó atónito. That's an astonishing admission. So you're taking a request from a nation that has a history of theft, lies, and accepting that, and data then is transferred based on the word of a government that is known to lie not only to its people but to the world community. El presidente de la Agencia de Salud Pública de Canadá y el vicepresidente de NML tienen que comparecer ante el Comité de Relaciones entre Canadá y China el 10 de mayo. Allí declararán por qué no facilitaron los documentos pertinentes.
Según un informe de la Unión Europea, la China comunista y Rusia están movilizando a sus medios de prensa estatales para entrar de lleno en la diplomacia de las vacunas. Los dos países están promoviendo sus propias vacunas al mismo tiempo que desprestigian a las occidentales. Según un informe de la Unión Europea, los medios de comunicación rusos y chinos están tratando sistemáticamente de sembrar la desconfianza en las vacunas occidentales contra COVID-19. El informe especial del Servicio Europeo de Acción Exterior afirma que de diciembre a abril, la prensa estatal de ambos países estableció vínculos infundados entre las vacunas y muertes en Europa. Según el informe, los dos países difundieron noticias falsas en Internet en varios idiomas, haciendo hincapié en la seguridad de las vacunas y promoviendo sus propias vacunas como superiores. En sus esfuerzos por limitar la difusión de noticias falsas, la Unión Europea trabaja con Google, Facebook, Twitter y Microsoft. Este último informe sobre desinformación afirma que desde principios de este año se intensificó la desinformación patrocinada por el Estado y que la diplomacia de las vacunas sustituyó por completo a la diplomacia de las mascarillas. Se añade también que Rusia y China combinan la diplomacia de las vacunas con esfuerzos de desinformación y manipulación para socavar la confianza en las vacunas fabricadas en Occidente, en las instituciones europeas y en las estrategias de vacunación occidentales. El informe constata que Rusia utiliza un enfoque integral para promover su vacuna Sputnik V, con la intervención casi diaria de autoridades, empresas y medios de comunicación estatales. El informe cita 100 ejemplos rusos de este año. Señala también que China sigue promoviendo sus vacunas como un bien público mundial, destacando su accesibilidad y suministro estable como lo más conveniente para los países en desarrollo. Al mismo tiempo, la prensa estatal china muestra un encuadre negativo sobre la respuesta occidental a la pandemia y narrativas engañosas para sembrar dudas sobre la seguridad de las vacunas occidentales y el origen del virus. La prensa y los funcionarios chinos también promovieron ampliamente el suministro y la producción planificada de vacunas chinas en Serbia, lo que refleja el importante papel de este país en la promoción de la diplomacia china en materia de vacunas. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Diversos científicos del mundo respaldaron la decisión que tomó Brasil este lunes de frenar la importación de la vacuna Sputnik V debido a la falta de datos para asegurar su eficacia. Sin embargo, otros países se han unido a la producción de la vacuna rusa. Veamos los detalles. Luego que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa, negara el permiso para importar la vacuna rusa Sputnik V porque carecían de datos que confirmaran su seguridad y eficacia, varios científicos le dieron la razón a la agencia brasileña. La viróloga estadounidense Angela Rasmussen planteó en su perfil de Twitter que la vacuna contiene un adenovirus vivo capaz de replicarse, lo que indica un fallo en la efectividad de la vacuna. El objetivo de la vacuna debería ser que el adenovirus forme las defensas del cuerpo humano contra el virus, pero sin poder reproducirse dentro de las células. En el caso de la Sputnik V, el virus podría reproducirse. La viróloga también señaló que no es la primera vez que hay diferencias de calidad entre distintos lotes de la vacuna. Por esa razón, la Unión Europea no la ha aprobado. Asimismo, el virólogo italiano Roberto Burioni dijo que el problema de la Sputnik V parece ser serio. La vacuna debe consistir en virus incapaces de replicarse, mientras que todas las muestras analizadas en Brasil contenían virus replicables. El rechazo unánime no es extrañar. Por su parte, Rusia acusó al ente sanitario brasileño de difundir información inexacta y engañosa sobre la vacuna. Sin embargo, en México, el canciller Marcelo Ebrard anunció este miércoles que el país apoyará en la producción del Sputnik V. Los rusos valoran mucho que México haya sido uno de los primeros países del mundo que les dio la autorización, es decir, que no cayó México en el juego de propaganda en contra del Sputnik V. El funcionario dijo que el ingrediente activo de la vacuna se enviará a México desde Rusia y que a través del fabricante de vacunas estatal Pirmex se espera que las vacunas estén listas entre mayo y junio. México firmó un acuerdo con Rusia para adquirir 24 millones de dosis. Hasta el momento el país recibió más de 1 millón de dosis de Sputnik V.
México desplegó un operativo para disuadir a los migrantes que viajan por tren, mientras la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza advierte a los migrantes que no lo hagan por el riesgo que representa contra su vida. Decenas de personas murieron el viernes en una estampida en un festival religioso en Israel, lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de grave desastre. Decenas de miles de judíos ultraortodoxos se habían reunido en la tumba del Monte Merón para las celebraciones anuales del Lag BaOmer, que incluyen rezos y bailes durante toda la noche. Las multitudes extasiadas se congregaron a pesar de las advertencias de los funcionarios de salud pública. Los testigos dijeron que se dieron cuenta de que la gente había sido pisoteada cuando un organizador pidió por un altavoz que la multitud se dispersara. El Servicio Nacional de Emergencias Médicas dijo que más de un centenar de personas habían resultado heridas y que docenas habían muerto. Los testigos dijeron que entre las víctimas había niños. La policía dijo el jueves que había detenido a 2 personas por interrumpir los esfuerzos de los agentes para mantener el orden en el lugar. Los videos difundidos en las redes sociales mostraban escenas caóticas en las que hombres ultraortodoxos intentaban atravesar los muros de hierro para escapar de la aglomeración. Los cuerpos yacían en camillas en un pasillo cubiertos con mantas de papel de aluminio. Mientras los paramédicos intentaban llegar a los heridos, la policía cerró el lugar y ordenó a los participantes que salieran. Los helicópteros militares trasladaron a los heridos a los hospitales. La tumba del Monte Merón es un lugar de peregrinación anual, uno de los sitios más sagrados del mundo judío. El año pasado se prohibieron las hogueras privadas en el Monte Merón debido a las restricciones de salud pública. Sin embargo, este año se han relajado las medidas de cierre como consecuencia de la rápida implementación de la vacunación en el país. México desplegó un operativo para disuadir a los migrantes que viajan por tren, mientras la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza advierte a los migrantes que no lo hagan por el riesgo que representa contra su vida. Las autoridades mexicanas desplegaron soldados miembros de la Guardia Nacional, infantes de Marina y policías en las vías del tren en Veracruz para disuadir a los migrantes que viajan hacia Estados Unidos. Bajo la presión de Estados Unidos, México está tratando de reforzar la seguridad en sus fronteras. Las vías del tren son una de las rutas peligrosas que los inmigrantes toman en su camino hacia Estados Unidos. Algunos se han subido así corriendo el tren, apeligrando que lo corte un pie o que lo mate. El operativo ocurre luego que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró un repunte de los intentos de inmigración ilegal en tren. La agencia advirtió a los migrantes que no lo hicieran porque la práctica es muy peligrosa. Los agentes que trabajan en los cruces de ferrocarril en El Paso, Texas, dijeron haber encontrado casi 300 inmigrantes ilegales desde octubre del año pasado, lo que supone un aumento del 60% respecto al año anterior. Ecuador ofrece un espacio lleno de biodiversidad donde los amantes de las aves pueden disfrutar el aleteo y canto de estos animales. Echemos un vistazo. Con más de 500 especies de aves, la tercera parte de las existentes en todo Ecuador, el Distrito Metropolitano de Quito ofrece un amplio catálogo de sitios para avistar el vuelo de diminutos colibríes y otras coloridas aves en medio de verdes escenarios cerca de la asfáltica ciudad. Con diversos ecosistemas que se esconden entre los 500 y los 4.500 metros de altitud, Quito cuenta con bosques andinos, secos, páramos y valles, entre otros, todos ellos testigos del frenético aleteo de aves de fácil avistamiento o del cantar de otras. A poco más de una hora de la urbe, el mirador Huaycapi es hogar durante el año de 27 especies de colibríes, según su propietario Jorge Luna. Muchos, desde quetzales, colibríes, tangaras, atrapamoscas, trepatroncos, una infinidad de aves. El distrito cuenta con 83% de un total de 286.805 hectáreas de bosques que forman parte del Chocó Andino de Pichincha, reconocido en 2018 por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y que incluye a una superficie de bosques andinos de aproximadamente 14.000 hectáreas. Hábitat natural de una gran diversidad de aves. En Pauma tenemos más de unas 300 especies de aves, porque de aquí alrededor del Ecuador tenemos como más de 1.300 que representa el 13% de todas las aves del mundo. En colibrís tenemos más de 100 especies en tamaño y en color. Bajo estrictas medidas de seguridad, la reserva ofrece caminatas en medio de verdes bosques y cristalinas cascadas porque, aunque la pandemia haya reducido la llegada de turistas extranjeros,
Ha aumentado la afluencia de los locales que se han reencontrado con la naturaleza en medio del aleteo de colibríes y la banda sonora natural de las aves que revolotean. Gracias, María Laura. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.